Impacto evangelístico. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hubo un periodo de tiempo en la historia del pueblo de Israel, el cual fue uno de los más desastrosos de toda su historia. Fue el periodo de tiempo comprendido entre la muerte de Samsón y el ministerio de Samuel. Este fue un tiempo de abusos, de desorden, de atropellos, de injusticias, de saqueo, de crimen, de violencia, de inmoralidad, de apostasía, de idolatría, de corrupción religiosa y espiritual. En el aspecto social, los de la tribu de Dan robaban, saqueaban, mataban para apoderarse de grandes extensiones de terreno que pertenecían a otros. En el aspecto moral, los de la tribu de Benjamín eran sádicos, robaban y ultrajaban mujeres. En todos los órdenes la situación era anárquica. No había ley, ni orden, ni respeto, ni autoridad que fuera reconocida. La Biblia, que ofrece la razón de este caos en una frase que se repite 4 veces en los últimos 4 capítulos del libro, dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el aspecto religioso o espiritual, que es del cual nos ocuparemos en este mensaje, la situación aún era peor, era deplorable, pavorosa. No había orden ni respeto por las cosas sagradas, sino irreverencia, confusión y apostasía. También en el aspecto religioso, cada cual hacía lo que bien le parecía. Se nos relata en el capítulo 17 del libro de Jueces que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Este robó a su propia madre la cantidad de 1,100 siclos de plata, que eran como $704. Como cada uno hacía lo que bien le parecía, vemos allí el robo en el seno del hogar. La madre profirió deprecaciones y maldiciones contra el ladrón. El ladrón, que era su propio hijo, amedrentado por las horrendas maldiciones, devolvió el dinero a la madre. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Como cada uno hacía como bien le parecía, esta mujer lo mismo bendecía que maldecía en el nombre de Jehová. Esta mujer, por recobrar el dinero, dijo que lo había dedicado a Jehová. Es fácil dedicar a Dios algo que está perdido. Y así fue en el caso de esta mujer, pues cuando recobró el dinero, dedicó solamente la 5ª parte del dinero, pero tampoco lo dedicó a Dios, sino para provocar a Dios, para violar el mandamiento de Dios, como cada uno hacía como bien le parecía. Esta mujer tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo con ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y como también en el aspecto religioso cada uno hacía lo que bien le parecía, este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Dedicó una pieza o habitación de su casa para tener ídolos, imágenes, dioses, y allí añadió las 2 imágenes que fueron hechas con el dinero donado por la madre. Esa casa de dioses era una imitación de la casa del santuario de Dios. Las imágenes eran una imitación del Dios verdadero. El éfod era una imitación de las sacras vestiduras de los verdaderos sacerdotes. Los terafines eran una imitación de los querubines. El sacerdote nombrado por Micaía, su propio hijo, era una imitación del verdadero sacerdocio de Aarón. Y ante todos estos hechos, repite la Biblia, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía como bien le parecía. Y como cada uno hacía como bien le parecía, este Micaía montó su iglesita.
En esos días, abrir un local de cultos era como abrir un kiosco o un ventorrillo. Micaías buscó un local, lo habilitó, lo equipó con todo lo necesario en imitación de lo genuino. Hasta nombró un sacerdote y comenzó a funcionar. Y allí está Micaías con su local abierto, avivamiento, campañas. Micaías no tenía ministerio. Él era como un promotor, como un empresario que administraba y disfrutaba de aquello. Era un intruso, siempre tenía que buscar a otros. Nos dice la Biblia que por allí llegó un joven de Belén, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Este joven levita partió de su ciudad para vivir donde pudiera encontrar lugar. Era un aventurero, un andariego, un veleta, que dejó su ciudad, sus hermanos, para quedarse donde le dieran parte, donde le recibieran. Y dice la Biblia que llegó a casa de Micaías. Bueno, ¿y dónde iba a llegar? Todos los que andan realengos tienen que llegar a casa de Micaías. Son de la misma calaña. Cuando llegó, Micaías le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. ¡Epa! Varón, esta es una obra grande. Quédate aquí para que seas mi copastor. Los Micaías siempre están ofreciendo. Y dice la Biblia que el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Allí Micaías era el que daba el ministerio, el que ofrecía y repartía dones. Ya él había ordenado a su propio hijo como sacerdote, pero ahora llegó uno que tenía credenciales de levita y dejó a un lado a su hijo y se quedó con el recién llegado. De levita ambulante y andariego pasó a ser levita mercenario y apóstata. Deshonró y pisoteó su origen levítico y se vendió a Micaías y permaneció en casa de Micaías. Eso le sucede a los andariegos. No quieren permanecer en iglesias serias y espirituales. No se sujetan a un pastor consagrado y de limpio testimonio. Quieren disfrutar de los privilegios de todas las iglesias que visitan, pero no quieren asumir responsabilidad en ninguna iglesia. Y luego, por lucro o ventajas personales, se sujetan a un Micaías con una vida turbia, con su casa de dioses, su casa de consulta, sus mensajes fraudulentos, sus vanas imitaciones. Y Micaías, con su local de cultos, con su casa de dioses, con su iglesia, con sus imágenes, con su éfod, con sus terafines, y ahora con un sacerdote que era levita, estaba encantado y dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Pero era una falsa confianza, una falsa seguridad. La falsa confianza y seguridad que tienen las cosas que no son legítimas y las personas que no son sinceras y honestas. Pero Jehová en nada le prosperó. Más tarde, los de la tribu de Dan, como que cada uno hacía lo que bien le parecía, le robaron a Micaías sus imágenes, su éfod, sus terafines, y también se robaron al sacerdote, le tumbaron el kiosco a Micaías. El sacerdote quiso protestar y le dijeron, no es mejor ser sacerdote de toda una tribu que de una sola casa. Amén, amén,
dijo el sacerdote. Y dice la Biblia que se alegró el corazón del sacerdote. Estoy hecho, diría el aventurero levita. Y termina el libro de Jueces expresando una vez más en su último versículo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Todo esto sucedió en el Antiguo Testamento, también sucedió en los tiempos de los apóstoles y sucede hoy día. El apóstol Pablo, refiriéndose a los que hacen lo que les parece, escribió diciendo: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El apóstol Pedro, igualmente refiriéndose a los que hacen lo que les parece, escribe como sigue: aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por el viento, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. También el apóstol Judas, en su única epístola, censura duramente a los que hacen lo que mejor les parece y escribe: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y hoy día, de que los hay, los hay. No hay ni que buscarlos,
están a la vista, están por donde quiera. Tengamos mucho cuidado. Ante estas cosas el apóstol Pablo exhorta a los verdaderos cristianos y dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, fiel en todo, para que en todo adornes la doctrina de Dios, y recuérdales que se sujeten, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. También el apóstol Pedro, ante esta misma avalancha de personas que desean hacer lo que a ellos les parece, andando según sus propios deseos, andariegos, aventureros, intrusos, plagados de errores, nos aconseja diciendo: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Igualmente el apóstol Judas nos aconseja en contra de esa situación de hacer lo que a uno le parezca, y nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que Dios nos ayude a conocer bien a los Micaías, a los aventureros, a los andariegos, a los que quieren actuar sin orden, a los falsos profetas con mensajes inventados, a los que quieren hacer lo que les parezca, para no ser nosotros contaminados en la fe y en la doctrina y en la obediencia de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, permite que tu pueblo, tu iglesia, siempre sea cual ejército en orden, obedeciendo tu santa palabra y tus divinos mandamientos, rechazando toda grotesca imitación, para que así podamos avanzar en la conquista de las almas para Cristo en estos días del fin. Oh Dios, salva las almas, sana los enfermos y bendice a todos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.